Trascender, mirar detrás de la piel desnuda. Buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Historias con propósito. El día de hoy nos encontramos con Janina Norio. Ella es ingeniera industrial de profesión y bombero voluntaria. ¿Qué tal, Janina? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por este espacio y pues acá muy entusiasmada de poder compartir con todas las niñas. Muchas gracias por estar aquí. Em, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre tu historia personal y para empezar, quería preguntarte, ¿cuáles nos podrías contar tú que fueron esos momentos claves en tu historia, estos hitos, que te ayudaron a definir a qué te querías dedicar? Bueno, yo creo de que muchas veces pues se pone bastante presión cuando estás en quinto de secundaria y te dicen pues a qué carrera quieres qué carrera quieres estudiar y que pues de eso va a depender todo lo que vayas haciendo a lo largo de tu vida. Y de hecho yo sentía mucha presión sobre ese tema cuando estaba en quinto de secundaria porque me gustaban muchísimos cursos, me gustaban bastantes temas y era muy complicado para mí poder seleccionar una carrera en específico. Al final, pues, entre medicina, ingeniería de sistemas e ingeniería industrial, terminé pues enrumbándome por ingeniería industrial, sobre todo porque pues mis papás siempre me inculcaron el amor por la ciencia, por la matemática. Mi papá es profesor de física y matemática, entonces durante toda mi etapa escolar, pues, él me estuvo apoyando muchísimo y más que apoyarme, pues también despertó en mí esa curiosidad por saber cómo funcionan las cosas, por comprender la naturaleza y bastante, pues, el valorar las matemáticas y la estadística como parte de nuestro día a día y como una herramienta que nos ayuda a tomar mejores decisiones y poder cuantificar las cosas. Entonces, creo que los aspectos más importantes fueron un poco el apoyo de mi mamá y el apoyo de mi papá por inculcarme el amor por la ciencia y las matemáticas y también pues en quinto de secundaria poder compartir con con profesionales, porque preguntaba bastante yo acerca de las carreras que me interesaban, entonces esto compartía mucho con ellos. Otra cosa que para mí haya sido determinante, pues fue también ver el ejemplo de emprendimiento de familiares cercanos y también en los ejemplos de emprendimiento que había en las redes sociales o en televisión en esa época, ¿no? En esa época en televisión. De hecho, cuando ya yo comencé mi carrera, pues vi muchos ejemplos de emprendimiento ya en redes sociales, pero cuando estaba en el colegio, habían programas de emprendimiento que me llamaban bastante la atención y ahí fue que decidí estudiar una carrera que a futuro me permitiera emprender. Ahora la carrera que yo elegí no es el único factor que me ha orientado a lo largo de mi carrera profesional, porque, por ejemplo, actualmente yo ya tengo un máster en neurociencias que típicamente no está muy correlacionado con mi carrera inicial, que es ingeniería industrial, pero en mi carrera profesional sí me hace bastante sentido porque soy gerente general de un emprendimiento en ingeniería biomédica. Entonces, a mí para ese cargo sí me hace sentido pues ser ingeniera industrial y tener un máster en neurociencias. Entonces, algo que le podría decir a las niñas es de que quizás no hay carrera mala, sino o mal decidida, que pierdan ese miedo a decidir mal una carrera, porque finalmente es una base sobre la cual ellas van a poder construir su futuro y la vida es tan larga que ellas pues van a poder ir adicionando cursos, especializaciones, maestrías y realmente nunca se termina de estudiar. Entonces, la carrera base que uno puede elegir tiene que pues abrirte puertas a poder tú seguir descubriendo nuevas vocaciones, nuevos proyectos o nuevas iniciativas con las cuales tú te vas a ir comprometiendo a lo largo de tu vida, lo cual puede ir cambiando. Porque, por ejemplo, al inicio de mi carrera yo me dediqué bastante a planeamiento estratégico, planeamiento comercial, que era mi pasión, y hasta ahora lo sigo realizando, pero poco a poco fui descubriendo nuevas pasiones y, por ejemplo, me convertí en bombero voluntario mucho tiempo después de haber terminado mi carrera profesional. Y también los emprendimientos que tuve también fueron después de haber terminado de estudiar en la universidad. Entonces, busquen una carrera que les pueda abrir muchísimas puertas,
no se estresen ni piensen de que eso es definitivo, porque realmente a lo largo de la vida no se termina de estudiar y conforme se les vayan presentando diversas oportunidades, pues ustedes van a poder seguir adicionando a su carrera lo que mejor les ayude a desarrollar su potencial. Mencionaste también que también encontraste que el servir como bombero voluntario te llamó mucho la atención luego de ya tener cierta formación como profesional. Am, ¿Cómo fue que encuentras que parte de tu propósito era servir a los demás siendo bombero voluntario? Bueno, yo he realizado voluntariado desde que estuve en el colegio. Entonces, participé en actividades de responsabilidad social en el colegio, durante la universidad también, en actividades de responsabilidad social, principalmente relacionadas con los temas de educación, porque, bueno, mi papá fue docente durante más de 40 años y siempre también despertó en mí ese ejemplo que él me daba de poder enseñar a los demás y despertar vocación en ciencias, matemáticas, porque era un profesor de ciencias muy dinámico. Entonces, desde el colegio, pues también yo estaba relacionada con actividades de voluntariado justamente en reforzamiento de ciencia y matemática. Durante la universidad también, entonces siempre me gustaron las actividades de voluntariado, realmente he disfrutado bastante, sobre todo enseñar y compartir con alumnos, pues lo poco que uno pueda saber. Y desde niña me llamó la atención realmente la actividad de los bomberos, sobre todo los camiones de bomberos, siempre me llamaban la atención, quería saber cómo funcionaba, quería manejar uno, pero nunca pues realmente como que di ese salto para poderme esto convertir en miembro del cuerpo, ¿no? Pero ya cuando terminé la universidad, pues simplemente se presentó una convocatoria, traté de alinear un poco mis actividades laborales y también las académicas, porque igual también yo seguía estudiando en esa época una especialización. Después incluso se cruzó con mi maestría también. Y decidí simplemente que era el momento de realizarlo, porque era algo que lo había tenido a la expectativa durante tantos años, simplemente nunca había tomado la decisión de ejecutarlo, pero se llegó el momento en el que decidí hacerlo para poder continuar con mis actividades de voluntariado. Como te menciono, pues de niña siempre me llamaba la atención mucho los camiones de bomberos, siempre que veía un camión de bombero por ahí, pues yo quería manejar. Sabía que obviamente se necesita mucha preparación, incluso ahora pues todavía sigo aprendiendo, a pesar de pues ya haber pasado cursos y todo eso, se necesita bastante expertise y también mucha experiencia y conocimiento y sigo aprendiendo y es una de mis pasiones porque realmente es bastante gratificante pertenecer a una organización así. Algo que también nos mencionaste fue que tú te proyectabas a futuro a poder tener tu propio emprendimiento. También mencionas que actualmente posees tu propio emprendimiento. Entonces, con respecto a Tinnitus, ¿cómo es que nace este emprendimiento? ¿Y se tuvo que reinventar durante la pandemia? Sí, definitivamente durante la pandemia pasamos por una metamorfosis muy grande. Tinnitus nació como un grupo de investigación relacionado con enfermedades y diversas patologías y dolencias causadas por condiciones laborales. Entonces, ahí yo como ingeniera industrial, que me interesaba bastante la seguridad y salud en el trabajo y la ergonomía, pues entro en contacto con estos profesionales que tenían un grupo de investigación sobre eso. Ahí empezó a resaltar bastante la patología de la tinnitus, porque es una patología que es causada por diversas génesis, pero finalmente acá en el país pues es principalmente causada por trauma acústico. Y lo que ocasiona la tinnitus es que las personas escuchan chirridos, pitidos y sonidos insoportables las 24 horas del día, 7 días a la semana, y esto pues les genera estrés, ansiedad, porque están con ese sonido debido a esa lesión auditiva que ellos tienen, los pacientes. Y no hay una cura farmacológica, entonces como que los pacientes pues tienen que aprender a vivir con ello y muchas veces no es tan fácil porque no los deja escuchar y como te mencioné, les genera estrés, ansiedad y trastornos de sueño.
Comenzó como grupo de investigación, poco a poco fuimos consolidándonos porque quisimos brindar una solución justamente a los pacientes que sufrían de tinnitus y como en el grupo había doctores, ingenieros, psicólogos, todos muy relacionados a lesiones que se dan en el ambiente laboral, pues diseñamos este dispositivo biomédico que lo que hace es genera una terapia de rehabilitación para que los pacientes con tinnitus poco a poco vayan disminuyendo esta percepción. La tinnitus es una patología que no es muy conocida, sin embargo afecta en promedio al 7% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud. Y año a año sigue aumentando debido pues al bajo cuidado que tienen muchas veces las personas con el uso excesivo de audífonos y también por los niveles de estrés y ansiedad que pues generalmente en la sociedad pues están incrementando. Entonces desarrollamos este equipo biomédico y comenzamos a hacer las pruebas también en el Hospital Almenara con algunos doctores de ese hospital para poder ver los resultados que podíamos teniendo con estas terapias de rehabilitación. Los resultados fueron buenos y pues actualmente seguimos también mejorando ese equipo biomédico porque hemos identificado muchas oportunidades de mejora y pues seguimos trabajando por un mundo con personas con menos tinnitus. Y sobre tu segunda pregunta, durante la pandemia, pues sí, nos tuvimos que reinventar. La tinnitus, pues, es una patología muy relacionada con la especialidad médica de otorrinolaringología y con neurología. Por el lado de otorrinolaringología, pues los médicos estaban muy expuestos al COVID en una época en la que había muchísima incertidumbre acerca de las formas de contagio. Y acá en el país, cuando comenzó la pandemia, no se fabricaba ni una mascarilla y ni un escudo facial. Entonces lo que nosotros hicimos fue, como nosotros éramos un emprendimiento de ingeniería biomédica y teníamos una capacidad instalada bastante interesante de manufactura digital justamente para hacer nuestro prototipado, pues pusimos al servicio de la sociedad toda esta capacidad instalada de manufactura digital, de más de 30 impresoras 3D y 2 máquinas de corte láser para poder fabricar escudos faciales que pudieran proteger a la primera línea de defensa. Muchos de los miembros del equipo de Tinnitus Perú, pues son profesionales de salud y algunos otros somos miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú. Entonces era bastante nuestra preocupación por justamente proteger a la primera línea de defensa. Es así que empezamos a fabricar escudos faciales, los donamos al MINSA, donamos a las Fuerzas Armadas y en general a la primera línea de defensa, pero la necesidad nacional era inmensa y fabricando nosotros como que no nos íbamos a dar abasto, había muy pocas importaciones y abrimos pues una convocatoria de voluntarios. Lanzamos una convocatoria para que voluntarios makers, que son personas que también tengan una máquina de impresión 3D en su casa, se nos unan para continuar fabricando estos escudos faciales. Y nuestra sorpresa fue gigante porque se nos unieron más de 250 voluntarios a nivel nacional, con los cuales podíamos fabricar estos escudos faciales y hacerlos llegar a nivel nacional. Fue una manufactura descentralizada. Después, conversando con el SENAFU, pues vimos de que fuimos el primer voluntariado tecnológico descentralizado a nivel nacional y se dio justamente porque nos unimos con la misión de proteger a la primera línea de defensa. Estuvimos fabricando, llegamos a donar más de 100.000 escudos en total, gracias a estos 250 maravillosos voluntarios. Y era un grupo muy heterogéneo porque muchos de los voluntarios estaban en manufactura digital y tenían sus impresoras 3D por temas de ingeniería, otros por temas de decoración, algunos por arquitectura, otros por diseño. Entonces había bastante retroalimentación para poder mejorar cada vez más el diseño con el que contábamos. Se nos unieron también algunas empresas para darnos materiales, porque justamente se necesita filamento 3D para poder imprimir, pero los voluntarios pues pusieron sus equipos, su conocimiento, su tiempo. También tuvimos voluntarios que hacían de centro de acopio y higienizaban, porque teníamos lineamientos de bioseguridad bastante estrictos porque no queríamos ser nosotros una cadena de contagio. Entonces necesitábamos mantener eso bastante presente. Eh, Siempre mencionamos que los escudos faciales debían costar 5 o 6 soles al público. Nosotros no vendíamos, solo donábamos, pero dábamos de referencia los precios, porque en esa época los escudos faciales estaban muy caros, estaban 50, 80 soles y nos parecía pues muy injusto porque era algo que se podía fabricar de una forma bastante económica. En línea con eso, nos unimos con el INACAL también para poder realizar la primera norma técnica peruana
de equipos de protección personal, en este caso de escudos faciales, para que habiendo una norma técnica, pues se pueda masificar la industria nacional en la fabricación de estos escudos nacionales. El INACAL es el Instituto Nacional de la Calidad y regula la fabricación y manufactura de muchos equipos biomédicos, equipos de protección personal, etcétera, para garantizar que cuentan con los lineamientos de calidad necesarios para cumplir su función. En este caso, no había lineamientos nacionales para fabricación de escudos nacionales, entonces se creó esta norma técnica, está de libre acceso, entonces cualquier fabricante pues podía acceder a la norma técnica para fabricar los escudos con parámetros pues de ergonomía, parámetros antropométricos que permitieran la sonoridad, que también permitieran una correcta ventilación, que sean debajo del mentón para que brinden una protección adecuada. Y de esa forma pues también se masificó ya la producción de escudos faciales y ya no solamente era para primera línea de defensa, sino también para los ciudadanos, porque justo en esa época que se lanza la norma técnica era por la preocupación de que ya se iba a abrir la reactivación y también la movilidad de ciudadanos que iban a empezar a regresar a sus centros de trabajo. Entonces esa era nuestra preocupación y gracias a la norma técnica pues se pudo masificar y estábamos muy contentos de que poco a poco pues iba bajando el precio de los escudos faciales que en una época se volvieron obligatorios y era pues esto una presión económica en cada uno de los hogares encima de las mascarillas, que también pues en una época de crisis, incrementar estos costos que necesitaban ser de uso diario, pues era muy preocupante. En verdad, este proyecto suena muy importante, que ha tenido un gran impacto en la sociedad, y estoy seguro que debes haberte encontrado con muchos desafíos con este emprendimiento. ¿Cuál crees tú que fue el principal desafío que tuviste que enfrentar con Tinitos Perú? El principal desafío fue esto un poco, bueno, bastante relacionado con el trabajo en equipo, porque como te comento, Tinnitus Perú está conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios. La tinnitus tiene diversas génesis, entonces nosotros trabajamos con doctores especialistas en otorrinolaringología, neurología, psicólogos, psiquiatras, tecnólogos médicos, enfermeras, ingenieros electrónicos, ingenieros biomédicos, industriales, y esto, cada uno pues tiene su punto de vista y también cada uno ha experimentado la tinnitus desde diversas perspectivas. O sea, yo he visto personas que lo sufren en el ambiente laboral, que lo sufren por el trauma acústico, por trabajar en industrias como la mina, construcción o también por ser voluntarios en el cuerpo de bomberos. Los doctores pues lo ven desde otra perspectiva y un poco fue complicado poder alinearnos, pero ya tenemos muchísimos años trabajando juntos y ya hemos aprendido bastante como equipo, nos hemos consolidado y aprovechamos bastante la riqueza de opiniones que hay desde cada una de las especialidades. Entonces, una vez superada esa valla de poder trabajar con un equipo multidisciplinario, y también de diversas edades, porque cuando comenzamos, pues yo tenía más o menos 21, 22 años y pues los doctores con los que trabajamos son doctores que ya son bastante mayores y tienen muchísima experiencia y de los cuales he aprendido cosas bastante maravillosas acerca del cuidado de la salud y valorar más que nada pues el conocimiento que cada uno pueda aportar. En el caso de los doctores, toda la experiencia y el conocimiento tan profundo que pueden tener acerca de una patología que no es tan conocida en la sociedad y sobre todo la empatía que ellos tienen por los pacientes y su pasión por buscar una solución que les pueda mejorar su calidad de vida, ha sido algo que he aprendido mucho del staff médico. Y esto, por parte del resto del staff de ingeniería, pues esto, la curiosidad de buscar soluciones, todo ese afán por poner la tecnología al servicio de la sociedad ha hecho de que pues nos unamos en una sola misión que es brindar una mejor calidad de vida a los pacientes con tinnitus. Entonces creo que el mayor reto fue un poco podernos compaginar y empezar a trabajar como equipo, pero una vez superado ese reto, pues hemos aprovechado todos los beneficios de la experiencia de cada uno y la sinergia que se pueda lograr dentro de un equipo multidisciplinario y también diverso en rangos etarios. Ahora, definitivamente se nota que el rubro al que tú te dedicas am,
es de gran importancia y puede tener un gran impacto en la sociedad, pero también creo que suena un poco quizás atemorizante para jóvenes que quisieran empezar a dedicarse a este. ¿Qué mensaje le darías a estos jóvenes que quisieran estudiar y dedicarse a estas áreas de STEM, de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, pero que quizás sienten miedo, nervios? Bueno, analizar primero cuál es el motivo por el cual sienten este miedo o nervios, si quizás es porque eh, pues necesitan mayor base en matemáticas, en física, quizás a veces en los colegios son cursos muy retantes y consideran que en una carrera, quizás analizar bien de los otros retos que en su vida ellos mismos hayan podido superar y ver que estos cursos también los van a poder superar de la misma forma. Otra cosa, las carreras, pues si bien es cierto, están basadas justamente en cursos de ciencia, no es el único componente, se necesitan muchas más cosas para poder lograr un profesional pues diverso y multidisciplinario. Consideraría que busquen apoyo no solamente en sus padres, sino también en sus amigos, en los profesores, que busquen dentro de su entorno profesionales que hayan podido también culminar la carrera que a ellos les interesa y conversen con ellos cercanamente acerca de sus temores, de por qué tienen esos nervios o por qué se genera esa expectativa, ¿no? Y por último, pues siempre es bueno tener cierta expectativa o cierto temor a algo, porque eso significa de que estás saliendo de tu zona de confort y que te estás enfrentando a un nuevo reto, y que si bien es cierto, puede que sea el primer reto que enfrentan en sus cortas vidas, pues los va a preparar para seguir enfrentando muchísimos más retos más adelante. La ciencia y tecnología brindan muchas oportunidades maravillosas para poder dar solución a diversas adversidades que se encuentran en nuestra sociedad. Entonces, otra forma por la cual ellos se podrían animar también a seguir carreras STEM es mirando a su alrededor y viendo qué problemáticas a ellos les gustaría solucionar. Entonces, fijándose en ese reto, pues también los podría motivar muchísimo a estudiar una carrera STEM justamente para poder resolver esos problemas desde un punto de vista de ciencia y tecnología, ¿no? Porque en realidad los problemas se pueden resolver con diversas disciplinas. Y finalmente también, pues, hacer un análisis porque mm, si bien es cierto, ahorita se está fomentando mucho que los alumnos estudien carreras de STEM, no necesariamente es la vocación de cada uno. Entonces, un poco conocerse y decidir si realmente quieres ir por ciencia y tecnología o si quieres ir por una carrera de letras o de humanidades. Yo creo que cada persona puede desarrollar al máximo su potencial desde diversas disciplinas. Y finalmente, pues si se estudia una carrera de letras o humanidades, igual no van a ser ajenos a la ciencia y tecnología porque está relacionada con todas las carreras, como por ejemplo los doctores del staff de Tinnitus Perú, que ellos pues estudiaron una carrera de ciencias, pero ahora están muy relacionados con muchas iniciativas de ingeniería. Y nosotros, que somos la parte de ingeniería de Tinnitus Perú, estudiamos una carrera de ingeniería y ahora estamos relacionados con muchos temas de salud. Entonces, como les comentaba al inicio, la carrera que tú decidas es un punto de partida, pero a lo largo de tu vida se te van a presentar retos, se te van a despertar vocaciones y vas a querer solucionar diversos problemas que se encuentran en la sociedad o en tu vida diaria. Y ahí pues esto te vas a motivar a aprender cualquier cosa con tal de darle solución a ese problema. Y si, por ejemplo, una persona estudia una carrera de letras, pero después necesita aprender a programar, pues va a tener las herramientas en Internet para poder hacerlo y poder realizarlo. Y si de ahí necesita aprender un poco acerca de salud, pues se puede aliar o juntar con algún profesional de salud y complementarse. La carrera que finalmente uno estudie es solo un punto de partida porque nunca se deja de estudiar a lo largo de toda nuestra vida. Y conforme se nos vayan presentando diversos retos, pues se van a ir agregando maestrías, especializaciones, doctorados incluso. Así que pues no tengan miedo de elegir una primera carrera porque solo va a ser el punto de partida, después van a seguir estudiando, se van a seguir desarrollando y el consejo que les daría es que nunca dejen de explotar su potencial y que no tengan miedo de estudiar. O sea, yo al inicio de mi carrera, yo también me cambié de carrera. Yo primero elegí una carrera de letras y me cambié a ingeniería y pues nunca miré atrás.
pero sé que hay muchas personas que comenzaron en ingeniería y se cambiaron a letras y también son personas que están desarrollando al máximo su potencial. Entonces, sea cual sea la carrera que elijan, traten de desarrollar al máximo su potencial y sobre todo buscar soluciones a problemáticas que les apasionen tanto dentro de su vida cotidiana o al servicio de los demás. Eso es lo que los va a ayudar a poder seguir persistiendo en la carrera que ellos quieran. Muchísimas gracias por esto. Como pregunta final, y que va alineada con nuestro lema, ahora que el Perú está movido, ¿qué es lo que te mueve a ti día a día? Ah, ¿qué consideras que el Perú está movido? Que, bueno, hoy por hoy tenemos mucha división, tenemos temas políticos, temas sociales, de Ujú. mucha urgencia, el tema de la pandemia. Entonces, no estamos viviendo años regulares, años normales. Hay muchas necesidades que atender. Bueno, históricamente considero de que por alguno u otro tema, el Perú siempre ha estado con diversas crisis, lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, pues nuestro país siempre ha tenido a veces crisis sanitarias, crisis sociales, conflictos internos. Hay muchos retos, ¿no? Como dice pues esa famosa frase, hay hermanos, muchísimo que hacer. Y si bien es cierto, también se está haciendo un llamado bastante al voluntariado para que sean los mismos ciudadanos los que pongamos el hombro y saquemos al Perú adelante. Y se ha venido haciendo, han habido ejemplos muy grandiosos como por ejemplo los Panamericanos, que muchos voluntarios pues lograron ese evento espectacular. Durante la pandemia también se activaron muchísimos voluntariados, yo me incluyo porque también activamos un voluntariado. Durante el Bicentenario se han activado muchos voluntariados, etcétera. Como ciudadanos está genial que hagamos todos estos voluntariados, yo lo voy a seguir haciendo, pero tampoco perdamos la vista de que la responsabilidad no es solamente de los voluntarios, sino también del gobierno, ¿no? Porque muchas personas se enfocan mucho en el tema de voluntariado y que hagamos voluntariado para buscar soluciones, pero es justamente desde el gobierno, desde donde se tienen que generar estas soluciones de una forma orgánica y estructural para que se pueda generar un cambio verdadero, porque son justamente nuestras organizaciones las que van a poder generar estos lineamientos para que las iniciativas puedan germinar. Muchas veces los voluntariados se dan por iniciativas que son temporales, por proyectos o por brindar soluciones, pero un cambio orgánico, un cambio organizacional y direccional se da a nivel del gobierno. Entonces, pues todos como jóvenes deberíamos estar muy atentos a lo que se pueda estar generando dentro de cada uno de los gobiernos, no solamente nacional a nivel del gobierno de Perú, sino también a nivel de cada una de las municipalidades, distritos, gobiernos regionales, lo que cada uno tenga cerca, ¿no? Y primero, Sí, pues también actuar con bastante honestidad, cero corrupción, no solamente desde lo que uno pueda ver que haga una autoridad, sino también desde lo que uno mismo haga. Entonces, básicamente lo que podría opinar ahora es de que la labor ciudadana no solamente debería estar enfocada en el tema de voluntariado, sino también en poder ver que realmente nuestras autoridades nos estén representando y que no solo que puedan responder a los intereses de la mayoría de la población. También hay que ser bastante empáticos porque la realidad que vive muchos de los peruanos es muy heterogénea. Muchos de nosotros podemos vivir una realidad y otro grupo también bastante importante está viviendo otra realidad. Entonces hay que ver que las decisiones pues no respondan a veces a intereses personales a nivel de gobierno, sino a nivel de las grandes mayorías, pero que tampoco pues vaya afectando la economía nacional. Entonces, creo que es un momento en el que debemos aprender bastante acerca de cómo poder evaluar las decisiones que se puedan estar dando a nivel de gobierno, mucha empatía entre peruanos por la diversidad de realidades que vivimos y la forma en la que se va a lograr eso, pues es informándonos, ¿no? Realmente preocupándonos por cuál es la realidad que se vive en otros sectores, informándonos cada vez más
y de esa forma poder conciliar un país que pueda trabajar en equipo, ¿no? Algo así como, por ejemplo, en Tinnitus Perú teníamos múltiples disciplinas, múltiples especialidades y realmente trabajando en equipo se ha logrado enriquecer bastante lo que se va logrando. Yo creo que en el país pues es un reto muchísimo más grande porque estas realidades heterogéneas tienen tienen más de 200 años inclusive, y es un reto gigante, pero poco a poco lo podemos ir logrando con bastante empatía y bastante trabajo de cada uno de nosotros con honestidad y realmente un corazón sincero por querer lograr lo mejor por la sociedad. Eh, Ahí, por ejemplo, también tenemos una iniciativa que se llama Mautas, en las cuales hemos realizado computadoras que son económicas, porque la realidad nacional es que más de 2.5 millones de niños no tienen computadoras con las cuales seguir su curso, su año académico. Entonces, estas computadoras las desarrollamos también con voluntarios de diversas ingenierías y tienen un costo social de más o menos 700, entre 700 y 500 soles, y pues le permite a los niños o emprendedores que no tengan una computadora, pues acceder a una computadora para poder realizar, para poder trabajar en procesadores de texto, hojas de cálculo, hacer presentaciones, buscar en internet. Es una computadora bastante básica, pero cumple con todas las funciones que pueda necesitar un emprendedor que recién está iniciando o también un niño que necesita estar con una computadora. Y así hay, conozco también muchísimas iniciativas. Los animo a todos a que se inscriban siempre a un voluntariado porque ahí van a poder conocer a personas de distintas realidades y te ayuda un poco a salir de la zona en la que te encuentras y conocer las motivaciones por las cuales otros voluntarios están apoyando la misma misión a la que tú te estás uniendo. Y te puede sorprender bastante acerca de todas las motivaciones que pueden haber con respecto a una misma casuística social. Muchas gracias por las respuestas a estas preguntas, muchas gracias por estar aquí. Invitamos a todos los chicos que nos están viendo a seguir conectados en una próxima edición de Historias con Propósito. Y a Nina, una vez más, muchas gracias. Gracias. Trascender.